expertos analizaron la disyuntiva generada entre la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado en cuanto al grado de participación que consideran tiene la diputada Catalina Pérez en el caso Democracia Viva. Si bien el Ministerio Público apunta a la legisladora como autora del delito reiterado de fraude al fisco, el Consejo de Defensa del Estado la considera una cómplice de este ilícito, restándole participación en la firma de los convenios por 426 millones de pesos. Miguel Ángel Araya tiene más detalles, está en contacto con nosotros. Hola Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, María José. Tomás, auditores, ¿autora o cómplice? Ese es el debate que se ha generado en torno a la figura de la diputada ex militante del Frente Amplio, Catalina Pérez, luego de ser desaforada, recordemos, el pasado día lunes por el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta por su presunta participación en los delitos de fraude al fisco que están siendo investigados en el marco del caso Democracia Viva. Pero ¿qué tan involucrada está la parlamentaria en los hechos indagados por la Fiscalía Regional de Antofagasta? Esa es la pregunta que quedó dando vuelta para algunos luego de la audiencia de este día lunes, porque quedó en evidencia que al menos por esta ocasión el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado no se alinearon en el grado de participación que habría tenido Catalina Pérez en los ilícitos que se le están imputando y que podrían ser formalizados próximamente en solo cosas de semanas o incluso puede ser un mes o un poco más. Por un lado, el ente persecutor le ha otorgado la calificación de autora del delito de fraude al fisco reiterado, mientras que el CDE apunta a este mismo ilícito, fraude al fisco reiterado, aunque en el grado de participación sería radicalmente menor, porque la han dejado de momento en calidad de cómplice. Ministerio Público, calidad de autora, Consejo de Defensa del Estado en calidad de cómplice. Los expertos en esta materia, penalistas, también exfiscales, analizaron la situación y explicaron que esta diferencia en la interpretación de los antecedentes que se manejan hasta el minuto en la carpeta investigativa, si bien no debiese afectar a una inminente formalización, sí cambia sustantivamente la prognosis de pena que se le podría aplicar en un eventual juicio oral a Catalina Pérez o incluso lo que sería una eventual de discusión de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la calificación de autora y de cómplice cambia considerablemente en cuanto a la fijación de medidas cautelares, como lo puede ser, por ejemplo, la prisión preventiva en el caso de autora, pero esto se vería considerablemente reducido si fuese la calidad de cómplice la que se le aplicara, porque quedaría con medidas cautelares que pueden ser menos gravosas, menos intensas, como lo es el arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno o incluso firma mensual. El fiscal de alta complejidad, el ex fiscal de alta complejidad, Carlos Gajardo, compartió que a la luz de los antecedentes la diputada Pérez podría ser formalizada en calidad de autora. Compartió la posición del Ministerio Público, como lo propone la Fiscalía Regional de Antofagasta. En nuestro sistema jurídico la participación de autor es muy amplia. Nuestro Código Penal define diversas formas de participación que califica como autores, aunque no necesariamente lo sean. De los antecedentes que se han conocido, yo al menos coincido con la apreciación de la Fiscalía de que aquí estamos en una hipótesis de participación como autor que por supuesto tiene penas más altas. Pongámonos un poco en contexto. Recordemos que son 3 delitos de fraude al fisco reiterado que el fiscal Cristian Aguilar Aranela se los atribuyó en calidad de autora durante la pasada audiencia de desafuero, porque según explicó en esta misma instancia, la parlamentaria no solo habría sido fundamental para mantener o intentar mantener en secreto los convenios que habían sido firmados, coordinándose con Carlos Contreras y su entonces pareja Daniel Andrade. No sería solo eso lo que realizó la diputada, sino que también Catalina Pérez habría sido una pieza clave a la hora de que se entregaran finalmente los fondos provenientes del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda, ya que sería la responsable de poner en contacto a Carlos Contreras y Paz Fuica, quienes buscaban desesperadamente ONGs con las capacidades para que desarrollaran los trabajos encomendados en estos convenios, y siendo una de las últimas en las que se selecciona Democracia Viva, que según Fiscalía no contaba con la experiencia ni el conocimiento para desarrollar dichos trabajos que se estaban encomendando en estos convenios. El ex abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado y especialista en ética corporativa, Rodrigo Reyes, explicó que más allá del grado de participación que puede invocar el CDE en su querella, lo realmente importante será el momento de la formalización, donde esto podría cambiar.
Lo importante acá, más que la calificación jurídica que se haga en la querella, por ejemplo, es lo que diga la formalización. Lo importante es que la formalización describa unos mismos hechos. La imputación propiamente tal de autoría o de complicidad sí puede tener relevancia para la medida cautelar que solicite el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en la formalización. Bueno, también le consultamos a los propios intervinientes de este caso que participan como querellantes, uno de ellos el abogado querellante en representación de la UDI, Pablo Tolosa, para preguntarle finalmente cuál es la posición o qué les parece que el Consejo de Defensa del Estado no tomara la misma decisión que tomó el Ministerio Público o ellos mismos, porque los demás querellantes de este caso particulares también apuntan a la calificación jurídica de autora de estos delitos reiterados de fraude al fisco. ¿Qué señaló Pablo Tolosa? Él sostuvo que el hecho de que el CDE y la Fiscalía no coincidan es un mero tema de diferencias del punto de vista doctrinal y que no tendría mayores consecuencias en esta causa. En la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez, le atribuye la calidad de autora del artículo 15, número 3. Esto es, que concertado con Carlos Contreras facilitó los medios para la comisión de este delito. Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado en su querella le atribuye la calidad de cómplice del artículo 16. Esto es, que coopera para que este delito se pueda llevar a cabo. Es una diferencia más del punto de vista doctrinal. Bueno, ahí entonces tenemos la explicación jurídica y vamos a analizarlo, de hecho, porque ¿en qué consiste la calificación que le dio el ente persecutor a Catalina Pérez? Nuestro Código Procesal Penal, en su artículo número 15, le da la calidad de autor a 3 tipos de personas. 3 incisos son los que se desprenden de acá. El primero, los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. Esa es la primera calificación que se le da para los autores de un delito. Segundo inciso, los que fuerzan o inducen directamente a otro ejecutarlo. Y el tercero, y este es el que se le estaría dando la calidad de autora a Catalina Pérez, el tercer inciso del artículo 15 del Código Penal, señala que los que concertados para su ejecución facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o la presencian sin tomar parte inmediata en él. Ese es entonces el rol que habría tenido para el Ministerio Público Catalina Pérez en estos delitos de fraude al fisco, mientras que la calidad de cómplice que le está dando el Consejo de Defensa del Estado, según el Código Penal, lo define como cómplices son los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, los que acabamos de leer, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Ahí cambia la palabra a cooperan con los actos y no los deja como protagonistas, porque en el tercer inciso del artículo 15, en la calidad de autor, habla de concertados, o sea, había una concertación entre los coimputados para finalmente defraudar al fisco de Chile. El también exfiscal de alta complejidad, José Antonio Villalobos, consideró que la diferencia en las calificaciones de grado de la participación de Catalina Pérez no debiese afectar a la formalización que va a liderar en algunos días más el Ministerio Público. La formalización la hace la Fiscalía, por lo tanto la Fiscalía es quien debiera enmarcar estos hechos dentro de una calificación jurídica de intervención penal en calidad de autora como la severa. Y el tribunal deberá resolver que, conforme a dichos antecedentes, están o no configurados los presupuestos que acreditan la existencia del delito y la intervención en calidad de autora. Si eso es así, evidentemente que tiene que pronunciarse en su minuto respecto a las medidas cautelares. El abogado penalista del estudio Cádiz, Diego Izquierdo, analizó las circunstancias en las que normalmente se aplica el grado de participación de cómplice. Legalmente hablando, es cómplice quien coopera con la ejecución del o los hechos. Por lo tanto, considerar a alguien como tal importa estimar que esta persona no tomó directamente parte en la ejecución de estos hechos, que no forzó o indujo directamente a otro a ejecutarlos o que no formaba parte de quienes estaban concertados previamente para su ejecución. Esta calificación jurídica diferente no debiera afectar la decisión del Ministerio Público de formalizar la investigación. Bueno, María José, Tomás, auditores, ese es el debate que se ha desatado en torno a la calificación jurídica con la que quedará Catalina Pérez en cuanto a estos delitos de fraude al fisco reiterado. ¿Qué es lo que viene ahora? Recordemos, la defensa ya anunció que van a apelar a la Corte Suprema. Eso tiene un plazo. Primero se tiene que dictar la sentencia. Eso quedó para el 22 de febrero y posteriormente correrá el plazo para que la defensa Catalina Pérez pueda presentar un recurso de apelación buscando revocar el desafuero que fue decretado
dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Posterior a eso, si la Corte Suprema confirma esta resolución y mantiene el desafuero a Catalina Pérez, posteriormente el Ministerio Público tendrá que solicitar una fecha para que el Juzgado de Garantía de Antofagasta determine cuándo será esta formalización por estos 3 delitos reiterados de fraude al fisco que se le están imputando en calidad de autora por parte del Ministerio Público a Catalina Pérez. Tomás, María José. Mira, es importante la calificación en cuanto a la participación de Catalina Pérez, porque primero por la pena, pero en segundo lugar porque se deben establecer ante los tribunales los hechos, y estableciéndose los hechos se establece la participación. Ocurrieron tales cosas, y tales cosas son realizadas por personas. Por lo tanto, lo que aquí ocurre es que el relato que hace el Ministerio Público no coincide con el relato que hace el Consejo de Defensa del Estado. Porque, insisto, los hechos los realizan personas, los delitos los cometen personas. Entonces, yo creo que acá se debilita la tesis del Ministerio Público si es que hay otro organismo del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado, que tiene una historia distinta. Es complejo, no es fácil para el Ministerio Público, y habrá que ver por qué el Consejo de Defensa del Estado tomó esta decisión. ¿Quiénes son los cómplices? Sí. ¿Quiénes son los cómplices? Sí, el artículo 10... Perdón, lo que dice el... Sí, dame un minuto. El artículo 16 del Código Penal dice: son cómplices los que, no hallándose comprendido en el artículo anterior que trata de los autores, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Es un mero cooperador. No es alguien que esté ejecutando los hechos, sino coopera para que otro los ejecute. Se da cuenta que es absolutamente distinto. Entonces, evidentemente que aquí hay una discrepancia que es esencial. Te escuchamos, Miguel Ángel, tú querías decirnos algo. Sí, exactamente, Tomás, lo que tú estabas mencionando, la diferencia en las palabras, acá es muy importante el verbo rector, como se le dice en materia jurídica, en cuanto a lo que se estaría imputando a Catalina Pérez, porque el Ministerio Público apunta a que ella fue primordial, fue bastante una pieza clave para que Democracia Viva llegara finalmente al escritorio, si lo podemos poner de una forma, de Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda en ese entonces, que firmó los convenios que le cedió la plata a Democracia Viva de manera directa. Recordemos, estos dineros son 3 convenios firmados por la suma de 426 millones de pesos que se entregaron de manera directa en una sola cuota. Es ahí entonces que Catalina Pérez habría realizado una labor fundamental para coordinar, para que Daniel Andrade pudiese llegar a Carlos Contreras, a pesar de que eran compañeros de militancia, es cierto, pero Catalina Pérez habría sido la persona que intercedió para que esta fundación finalmente pudiese otorgársele estos convenios. Ella, preocupada por la situación que estaba pasando su pareja, según lo relata el Ministerio Público, que estaba viendo que no tenía frutos esta Fundación Democracia Viva. Recordemos, Fundación Democracia Viva tuvo un rol, ya lo hemos comentado, importante durante los procesos constitucionales, en la formación de cabildos, pero acá estábamos hablando directamente de trabajos, podríamos decirlo, materiales en campamentos. Más allá de una labor social, eran trabajos materiales, o sea, se iban a poner, por ejemplo, grifos para evitar incendios, luminarias. Entonces Democracia Viva finalmente no iba a poder hacer esos trabajos de igual manera, sino que iba a tener que contratar terceras empresas para que realizaran estos trabajos. Y finalmente, ¿qué es lo que se critica? Que el primer gasto que se hace de Democracia Viva son la gran cantidad de sueldos que se pagan a militantes, muchos de ellos de Revolución Democrática. Miguel Ángel, hay muchas cosas que uno puede decir, porque claro, efectivamente cuando se habla de la suscripción de los convenios uno piensa en Carlos Contreras y Daniel Andrade, pero Catalina Pérez no solamente compartía militancia con esas personas, sino que es algo que se ha reiterado en varias ocasiones. Carlos Contreras fue su jefe de gabinete, llega efectivamente a la seremi del MIMBU de Antofagasta, porque ella es diputada de esa zona, porque era su jefe de gabinete, porque hay cuoteo político, y las cosas en política son así. Pafuica, concejala, fue jefa de campaña de Catalina Pérez, y también estaba ahí en la triangulación de lo que había sido la suscripción de este convenio. Daniel Andrade
pareja de Catalina Pérez. O sea, todo la involucra a ella, es el factor común, el común denominador entre lo que fue la suscripción del convenio. Y tú lo revisabas cuando uno habla de la calidad de autor. El artículo 5 del Código Penal habla de los que toman la parte de la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo, que podría ser ahí quizás uno de los puntos de los cuales se podría tomar el Ministerio Público, o los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con los que se lleva el hecho o efecto el hecho, con o sin presencia de tomar parte inmediata a ellos. Artículo 15, sí. O sea, no necesariamente tiene que estar su nombre involucrado en, o no tiene que ser ella la que tome presencia de, para ser necesariamente autora de un delito. Y acá todos los caminos, cuando dicen todos los caminos conducen a Roma, todo conduce a Catalina Pérez. En derecho se dice, en derecho penal algunos hablan del partícipe necesario, una persona que es esencial para que se cometa el hecho. ¿Fue esencial Catalina Pérez? El Ministerio Público dice que sí. Todo apunta que sí. El Ministerio Público dice que sí, que sin Catalina Pérez esto no se podría haber realizado, no se podría haber ejecutado, por el papel que tenía, por la influencia que tenía, porque fue ella la que estableció los nexos para que Democracia Viva fuera incorporada a las fundaciones que iban a recibir la plata. O sea, porque fue ella la que acompañó a Daniel Andrade a arrendar el departamento que iba a aparentar ser una oficina en Santiago. Porque resulta que la dueña del departamento era amiga de ella, etcétera, ¿no es cierto? Eso es. Sí, ojo que acá de momento sabemos solo que se podría formalizar a Catalina Pérez por el delito de fraude al fisco reiterado. Eso lo tenemos claro, en calidad de autora según el Ministerio Público, en calidad de cómplice por el Consejo de Defensa del Estado. Pero lo que conversamos ayer con algunos abogados y exfiscales es que incluso acá podría aparecer la figura de tráfico de influencias, porque si Catalina Pérez, en calidad de diputada, de importante personaje con harta influencia en el mundo político, influyó en Carlos Contreras, otro funcionario público, Seremi de Vivienda Antofagasta, ahí claramente habría un tráfico de influencias, y lo que se tendría que investigar es cuál fue finalmente el cambio, qué había a cambio de estos favores que se estaban realizando a favor de Democracia Viva. Es una arista que podría aparecer si es que se logra concretar este posible delito de tráfico de influencia. Y para terminar, mira, pasa lo siguiente, si es autora o es cómplice, en la formalización, esto puede tener consecuencias. A ver, una eventual condena tiene consecuencias, pero también, si es que es formalizada, las medidas cautelares no pueden tener la misma intensidad si es autor o es cómplice. Exacto. Y por lo tanto, también aquí hay una consecuencia que puede ser una consecuencia relativamente inmediata. Ya, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre con esta causa. Hay que estar atentos a esperar al 22 de febrero, ese día se dará lectura a la sentencia, ya conocemos la resolución, pero la sentencia tiene que esperarse para que se dicte, ahí empieza a correr el plazo antes de que quede ejecutoriada y finalmente la defensa de Catalina Pérez puede apelar a la Corte Suprema y finalmente ahí continuaría este proceso y cuando llegue a la Corte Suprema usted va a poder informarse a través de la radio todo ese proceso que vamos a estar comentando en los próximos días. Gracias. Buenos días. Buenos días, Miguel.